del doctor Claudio Lovera, él es defensor del acusado Oscar Rubén González Chávez. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a ustedes y a la audiencia. Sí, doctor, queríamos conocer un poquito en qué etapa está ya el juicio de González Chávez, Oscar Rubén González Chávez. Estuvimos viendo que eran ya documentales, no creo que ya terminaron las testificales. Bueno, se produjo un grupo de declaraciones testimoniales a partir de la propuesta probatoria del Ministerio Público. Formalmente la Fiscalía no expresó si estos son todos los testigos que pretende producir y va a desistir de lo demás, pero ahora estamos produciendo documentos. Dentro de esa documentación he visto que hay, por ejemplo, nombramientos que se hicieron, pero ya para Oscar González Daer, y también el nombramiento del Tribunal Superior de Justicia Electoral con respecto a su defendido cuando era concejal. Sí, entiendo que en la producción de documentos el Ministerio Público está tratando de producir información respecto a lo que es la figura de declaración falsa, el carácter de funcionario y seguramente en su oportunidad también los elementos que estima respecto a la declaración jurada del año 2016. En ese caso, doctor, no habría ya prescripción con respecto al hecho en sí, ¿o no? Y hay varios factores que voy a expresar en el momento de los alegatos ahora. Ahora no es momento en ese contexto de alegar, pero hay varios aspectos que deberán ser tenidos en cuenta al momento de analizar la figura de declaración falsa. En este caso, su postura es similar a la de algunos jueces de que no constituye un hecho punible, doctor. Desde el día uno, desde el día que ejercí funciones en el Ministerio Público, siempre mantuve la misma postura porque entiendo que ese es el alcance correcto del Código Penal. La declaración ante la Contraloría no pertenece a la tipicidad objetiva de la declaración falsa del Código Penal. Y sí, y la verdad que hay postura dividida con respecto a esto entre los mismos magistrados. Y lo último fue lo de Dani Durán, donde al final se dio una absolución y el Ministerio Público no apeló eso, quedó firme ahí. Sí, de hecho, históricamente estas persecuciones penales por declaración falsa a partir de declaraciones ante Contraloría empezaron por unas confusiones de los agentes fiscales en aquel momento. Y tenemos que recordar de que al tratarse de funcionarios públicos siempre hay temor a aplicar la ley, pero realmente y empujar persecuciones penales por declaraciones ante la Contraloría, modificando el alcance del tipo penal de declaración falsa, implica la violación del principio de legalidad. Es muy grave. En realidad lo que debería hacerse es analizar legislativamente si amerita crear una figura que abarque las declaraciones ante la Contraloría, pero lo que no es tolerable es violar el principio de legalidad. En ese sentido, doctor, si de repente hay una norma que permite de repente rectificar la declaración falsa, entonces, ¿por qué tendría que darse la declaración falsa siendo que puedes rectificar? En realidad hay dos niveles de análisis. El Ujú. primer nivel de análisis que tiene que ver con el alcance de la ley penal Sí. y realmente se refiere a medios de prueba en el contexto de procedimientos donde se comprueban hechos para aplicar derechos. Ujú. Eso es la figura de la declaración falsa. Ejemplo, el Código Procesal Civil permite, por ejemplo, que ciertas personas, por ejemplo, ciertos funcionarios de determinados cargos, en lugar de venir a sede civil a testimoniar oralmente ante el juez, les permite hacer eso mediante una declaración por escrito. Eso es un medio de prueba, introduce información en un procedimiento, está destinada a comprobar hechos y que a un juez, en este caso un juez, aplique el derecho. Para eso está previsto la figura de la declaración falsa y lo que ocurre ante Contraloría escapa completamente a estas características. Y luego están también las características que justamente el aspecto de la rectificación indica que lo que ocurre ante Contraloría es una proporción de datos para facilitar el control de Contraloría. La Contraloría también puede hacer el control sin esos datos.
Entonces, eso escapa al alcance de la figura de declaración falsa. Y con respecto al 18 de la Constitución, doctor. No, y justamente esa va a ser otra discusión. La primera es clara. La figura o el tipo penal de declaración falsa no abarca las declaraciones ante Contraloría, por un tema de alcance de la ley penal y principio de legalidad. Si el Congreso entiende pertinente analizar, construir una nueva figura que abarque el aspecto de la declaración jurada ante Contraloría, tendrá que debatir el alcance de lo que implica las normas constitucionales y la prohibición de declarar contra uno mismo ahora. Exactamente. Esos dos niveles de análisis. Entiendo. Y con respecto al juicio, doctor, hasta ahora, ¿cómo ve la defensa, la producción de pruebas que se dio? Si le favorece, si el Ministerio Público tiene ya algo probado o no. Mira, hay una cuestión que está ocurriendo que es muy particular para mí. Se está produciendo pruebas, fundamentalmente el tema de los testigos propuestos por la Fiscalía y también algunos documentos que se están introduciendo. Y lo están haciendo, bueno, es prueba ofrecida por ellos ven la estrategia en ese sentido, pero lo están haciendo sin haber analizado la sentencia de primera instancia, que ya está firme respecto a la sentencia de primera instancia, y que esos hechos ya no pueden ser debatidos en este momento. Por ejemplo, la Fiscalía trajo a declarar a dos personas que prestaron servicios ante la empresa Príncipe de Saboya, sobre la base de su giro comercial y el depósito de las recaudaciones por aspectos de alquileres, ¿verdad? Sí. Esos hechos en la porción de enriquecimiento ilícito ya fueron juzgados por el tribunal de sentencia anterior, ya hay un pronunciamiento firme. ¿Cuál es el alcance? Que el Príncipe de Saboya sí tuvo giro comercial. Ese giro comercial generó ingresos por 13.000 millones de guaraníes y esos ingresos se depositaron en cuentas de Rubén González Chávez. Entonces, eso ya no puede ser objeto o no de debate en este juicio porque es sentencia firme. De todas formas, igual pasaron testigos reiterando esas circunstancias. Entonces, en materia de lavado de dinero estamos cómodos en el sentido de que Rubén González Chávez, Príncipe de Saboya, no existe ningún fondo de origen ilícito aplicado para la adquisición de inmuebles, que justamente fue el motivo por el cual la Corte Suprema de Justicia anuló la condena por esa figura. Y esa barrera probatoriamente la Fiscalía no está en condiciones de superar. Doctor, una cuestión también. Me intriga un poquito cómo va a ser su alegato, teniendo en cuenta que va a pedir la absolución, por supuesto, entiendo yo por lo que me dijo con respecto al lavado de dinero y la declaración falsa, pero va a tener que alegar con respecto al enriquecimiento a los efectos de la pena y ahí no va a poder pedir que le absuelvan ya que está condenado según ese fallo sui generis. Sí, efectivamente. Los alegatos por la prueba que se viene produciendo van a ser en el sentido de la absolución por estas dos figuras y luego una sección al final alegar solamente sobre la medición de la pena en materia de enriquecimiento. Tiene esta particularidad el juicio. Y ahí creo que el enriquecimiento de 1 a 10 años, pero con hasta 8 el tope por el tema de la reformatio impedius, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a pedir? Va a pedir 1. Lo mínimo. Y en realidad tenemos que tener presente también qué pruebas se producen en este juicio respecto a la medición de la pena. No tenemos que olvidar que la medición de la pena se hace sobre la base de hechos. Y esos hechos también tienen que ser comprobados en juicio para poder hacer esa medición. Entonces vamos a ver un poco la tarea de la acusación en ese sentido, ¿verdad? La que yo vi hasta el momento, la prueba que se está produciendo no tiene mayor mérito ni siquiera en la existencia de los hechos ni tampoco en la medición. ¿Y usted va a presentar algún testigo con respecto a la medición, doctor, o no? De hecho, hay ciertos aspectos de la medición que ya están también contemplados en la sentencia anterior y se ratifican en este juicio, que tiene que ver, por ejemplo, con el comportamiento de Óscar Rubén González Chávez, pero también tengo algunos elementos de prueba en ese sentido. Ya.
Y cambiando un poco el tema y abusando un poquito de su tiempo, doctor. Con respecto al caso IMEDI, ¿cómo está ya? Hoy tuvieron otra sesión. Sí, hoy tuvimos otra sesión. La verdad que la sesión fue interesante. Yo estoy ejerciendo la defensa del señor Néstor Ramírez, que era despachante, Sí. y al producirse en el contexto de un testimonio, un acta que se hizo en su oportunidad en el marco de lo que es la función de la aduana, cuando fue el Ministerio Público, claramente surgió el error al que ingresó el Ministerio Público cuando imputó a Néstor Ramírez. Cuando en aquella oportunidad la Fiscalía se constituyó en aduana y hizo un relevamiento sobre el funcionamiento del sistema Sofía, conversando con los funcionarios de aduana, ellos consignaron en un acta de que supuestamente el despachante, en lo que se denomina ventanilla única del importador, fue la persona que inició el trámite ante Inavisa para la autorización para el posterior despacho de estos medicamentos. Pero cuando uno interroga al testigo, el testigo te señala de que el sistema Sofía registra cada usuario que realizó cada trámite y entre eso el inicio y para la posterior obtención de lo que implica la autorización de Inavisa. Y el despachante no inició ninguno de esos trámites. Entonces, nótese lo importante del tema del juicio oral, como cuando declara al testigo contradice lo que se redactaron en actas en algún momento. Y Néstor Ramírez fue imputado por supuestamente haber iniciado estos trámites y él no lo hizo. Entiendo. Entonces, hoy por lo menos fue favorable a la defensa, doctor. Y de hecho que a lo largo de todos estos días, porque cuando también declaró la gente de Inavisa, también explicó el funcionamiento de esta ventanilla única, y va a llegar un momento, porque de la prueba, de la prueba documental, que hay una auditoría por parte de la aduana, cada usuario y cada evento realizado por cada usuario. Lastimosamente la Fiscalía cuando imputó no tomó en cuenta esto y cuando acusó tampoco lo tomó en cuenta. Pese a que Néstor Ramírez, cuando compareció a indagatoria, hay que recordar que ante un llamado de Fiscalía de un día antes, una tarde antes, telefónicamente, él se presentó al día siguiente, antes de la imputación, le acompañó a la Fiscalía la impresión sobre la ventanilla única, cada paso, cada usuario y qué hizo cada usuario. Y no obstante, el Ministerio Público cuando imputó dejó de ver esos elementos. Bueno, ahora va a estar obligado a verlos en juicio oral. Y bueno, vamos a ver cómo sale entonces este juicio. Doctor, le agradecemos su tiempo, muy amable de su parte. No, por favor, saludos a ustedes. Usted está escuchando PDS. Sí, el doctor Claudio Lovera